Le damos la bienvenida ahora a la señora Macarena Rodríguez, que está acompañada por Constanza Castillo, desde el Servicio Jesuita a Migrantes y a Personas Refugiadas, quienes nos van a conversar acerca de la nacionalidad y el derecho a solicitar refugio, cuestiones fundamentales en una Constitución. Muy bienvenidas y tienen la palabra. Ante este honorable Consejo Constitucional y comisionadas, me presento. Soy Macarena Rodríguez, abogada, académica de la Universidad Alberto Hurtado y presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes. Vengo en representación de ambas instituciones y además de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, con quienes trabajamos hace más de 15 años con personas migrantes y refugiadas. Trabajamos en la defensa y protección de sus derechos. Y esto es importante porque lo que les vengo a hablar viene desde la práctica, desde nuestro ejercicio y de los obstáculos que hemos encontrado. A lo mejor está muy cerca, tiene un poquito de eco. Y de los obstáculos que hemos encontrado para la debida protección de derechos tan importantes como la nacionalidad de niños, niñas y adolescentes. Voy a referirme entonces a dos propuestas que traemos. La primera consiste en una modificación al actual artículo 17 del proyecto de Constitución sobre nacionalidad, y la segunda es la incorporación de un nuevo artículo referido a refugio. Esta presentación, por supuesto, es coherente con los compromisos adquiridos por Chile en el ámbito internacional en materia de movilidad humana, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas del año 51 y su protocolo del año 67, la Convención del Estatuto de las Personas Apátridas y la Convención para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares. Bien. El proyecto de Constitución señala en su artículo 17 que son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros transeúntes que se encuentran en Chile al servicio de su gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena. Esta es la norma sobre jus soli, es decir, cómo se adquiere la nacionalidad por nacer en el territorio. Luego viene jus sanguinis y adquisición de la nacionalización o naturalización, como se llama en algunos países. Me voy a referir al primer punto, que tiene que ver con el jus soli, ¿ya? Y con esta frase de no son chilenos, o a excepción de aquellos que son hijos de extranjeros transeúntes. Esta es una norma o una frase que podría parecer sumamente lógica, ¿cierto? Si alguien está de paso, si por el azar, por una circunstancia no planificada, ¿ya?, la persona nace en un territorio, pero con el cual no tiene ningún vínculo, está de paso y se adelanta un parto, por ejemplo, es una razón lógica y por lo tanto tiene sentido que no se reconozca la nacionalidad. Sin embargo, esta norma ha sido utilizada de manera impropia y ha dado lugar a que permanentemente y hasta el día de hoy tengamos niños, niñas que nacen en nuestro país a los que no se les reconoce la nacionalidad chilena porque se hace una interpretación absolutamente impropia, indebida de esta norma. ¿Ya? Esto es lo que nosotros trabajamos directamente, con ellos trabajamos. Hoy día tenemos 10 solicitudes en tramitación, la semana pasada, todos los días están ocurriendo nuevas inscripciones. Voy a explicar un poco más en detalle. En la práctica, les decía, hoy día tenemos casi 2.000 niños en esta situación, pero esto es como un vaso que lo vamos vaciando, vamos sacando niños, se va reconociendo la nacionalidad y van ingresando nuevos, ¿ya? Por lo tanto, esta cifra se mantiene casi permanente durante los últimos 10 años. No ha bajado nada, a pesar del trabajo que hacemos permanentemente. ¿Qué significa esto en la práctica? Que se les desconoce a los niños la nacionalidad chilena, pese a haber nacido en Chile. Son niños que se sienten chilenos, que les gusta un equipo de fútbol, no voy a decir cuál para que no complicarlo, ¿verdad? Que van al colegio, que tienen a sus papás en Chile, que les gusta ir a jugar fútbol a la plaza. Son parte nuestra. Ellos no entienden, ni siquiera entienden qué significa esto, sino que a lo largo de su vida, ¿ya?, van experimentando la desprotección de sus derechos, que significa el que no tengan la nacionalidad chilena. En primer lugar, esto significa que estamos afectando un derecho fundamental
reconocido, que es el derecho a la identidad. Reconocido, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño, todo niño tiene derecho a un nombre, a ser inscrito y a conocer y a ser cuidado por sus padres si ello es posible, y a tener una nacionalidad. Por lo tanto, la nacionalidad es parte de este derecho a la identidad, que en este caso se les desconoce. Sus padres, en la gran mayoría, además, corresponden a personas que pertenecen a pueblos indígenas del norte del país, que son peruanos, son bolivianos, no necesariamente obedece a los nuevos flujos migratorios. Esta es una temática que antecede y que tiene que ver con padres que se encuentran en condiciones de bastante precariedad en el norte del país, ¿ya? Que complejiza y que el no tener la nacionalidad para sus hijos, viven permanentemente en el sector altiplánico, les dificulta el desarrollo de estos niños. Estos niños, por supuesto, nada tienen que ver con las decisiones políticas o con los ejercicios de soberanía que nosotros como país podamos interpretar. Nadie duda del derecho que tiene el país, ¿cierto? Cada país a determinar las condiciones para la nacionalidad. Lo que nosotros estamos señalando es que esta norma en particular ha sido mal utilizada desde su creación. Esta norma no es una norma pétrea de nuestra Constitución, viene desde la Constitución del año 25, antes no existía esta norma, y que su interpretación ha sido equívoca, ¿ya? Y es por eso que proponemos su eliminación. Les decía, se ve afectado su derecho a la identidad como derecho fundamental, pero además su desarrollo. ¿Por qué? Estos niños no tienen derecho a un carnet de identidad, ¿ya? No tienen cédula. Entonces, cuando tienen 1 año o 2 años, es fácil, ¿cierto? Pero cuando van a empezar a ir al colegio, ya presentan los primeros problemas. ¿Cómo no tiene cédula de identidad? No le dan. En el registro civil no le dan porque es extranjero y no tiene visa, ¿ya? Por lo tanto, no le dan cédula. La educación. El niño, por supuesto, pertenece al pueblo aymara, por ejemplo, pero no puede optar a la beca indígena porque no es chileno, ¿ya? En octavo básico, en séptimo básico, cuando a los niños les otorgan un computador, tampoco puede tener computador porque también se le exige ser chileno. Su vida y así múltiples posibilidades. Un niño, tuvimos un caso, un niño que quería ingresar a las Fuerzas Armadas, tampoco podía hacerlo porque no tenía la nacionalidad chilena. Y así se va limitando su desarrollo ya en la primera infancia, que es la etapa más difícil, por supuesto, donde más necesitan apoyo. Señalar que además esta norma, ya de excepción al principio de ius soli, solo existe en el continente en 3 países, en Chile, en Colombia y en República Dominicana, también en Aruba y en Curazao, pero son países con mucho menor impacto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en los 3 países donde existe esta norma, ¿ya?, se ha prestado para abusos. El primero de los países fue República Dominicana, un caso que llegó a la Corte Interamericana con el caso de las niñas Yan y Bósico, y posteriormente otras decisiones que ha adoptado la Corte Interamericana para reconocer la nacionalidad de personas haitianas que nacen en República, o hijos de haitianos que nacen en República Dominicana. En Colombia lo mismo, se tuvo que generar una política pública que se llama Primero la Niñez para reconocer esa nacionalidad que se había desconocido a niños que habían nacido. Hoy día más de 90.000 niños están en esa situación. Por lo tanto, creemos que también si hacemos una mirada comparada, tampoco hay razones para suponer que esta norma debiera mantenerse. El segundo efecto, decimos entonces, primero, la afectación de sus derechos fundamentales. En segundo lugar, tampoco en el extranjero tenía una buena aplicación. En tercer lugar, mencionarles que aquí además a los niños se les pone en un evidente riesgo de apatridia, de que no tengan ninguna nacionalidad. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué en el contexto. Estamos hablando de sectores alejados, ¿ya? Si los niños no tienen la nacionalidad chilena, ¿ya?, uno podría decir, pero son hijos de bolivianos y la Constitución boliviana les reconoce la nacionalidad por ius sanguinis, por ser hijos de bolivianos. En la práctica ellos no tienen ninguna posibilidad de acercarse al consulado a poder hacer esta inscripción. Por lo tanto, esos niños nacen, crecen y se desarrollan en la práctica como apátridas, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Que además estamos vulnerando la norma del artículo 20.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala expresamente que el Estado deberá dar la nacionalidad chilena o cualquier Estado, digamos, la nacionalidad de ese Estado, cuando ese niño no tenga derecho a otra. Y el derecho a otra no es un derecho en la nube,
Es un derecho, ha dicho la Corte Interamericana, es un derecho en la práctica. Al momento en que el niño nace, el Estado debe tener la certeza de que ese niño va a poder tener esa otra nacionalidad. Si no, le corresponde la nacionalidad chilena. Por lo tanto, también estamos aquí poniendo en riesgo el cumplimiento, tomen el tiempo, el cumplimiento de las normas internacionales. Ya. Voy a cerrar solamente entonces con mi otro punto, que era muy pequeño, el derecho al refugio. Creemos que si bien tenemos una normativa que establece el procedimiento y el reconocimiento de la condición de refugiado, es importante que esté establecido en la Constitución también para dar un piso, para que tenga la fuerza propia de la supremacía constitucional a un derecho tan importante como es el derecho a solicitar y recibir refugio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Macarena.